¿Alguna vez has ido a Wendy's? En general, es un buen restaurante. La comida es muy rica y tienen más variedad que las demás hamburgueserías. Así como McDonald's tiene a Ronald, ellos también tienen su propia mascota. Es una chica pelirroja muy linda. Nunca supe si está basada en una persona real o si solo la crearon para el logotipo, pero lo que sí sé es que una vez alguien disfrazado de ella quiso matarme. Todo comenzó una noche normal. Me tocó cuidar a mi hijo y su lugar favorito para comer es Wendy's. Siempre hacía berrinches cuando no lo llevaba, y con el tiempo se había convertido en nuestra actividad favorita de padre e hijo. Todo iba bien hasta que un día noté algo extraño al salir del lugar. Una persona disfrazada de la chica de Wendy's nos saludó. No había nada raro en el hecho de que nos saludara. Lo que asustó a mi hijo fue que todo el disfraz estaba cubierto de sangre. Después de pasar junto a ella, caminó detrás de nosotros, todavía saludándonos. Mi hijo empezó a asustarse y aceleró el paso. Pensé en confrontar a esa persona, pero la verdad, soy pacifista. No sé pelear y no quiero hacerlo. Lo haría si fuera para defender a mi hijo, pero ¿qué lograría con eso? Solo pondría en riesgo su vida. Decidí apurarme y subir al auto lo antes posible. A solo unos pasos de distancia, la chica seguía saludándonos de una manera muy rara. Pasaron varias semanas y mi hijo se mostraba algo reacio a volver al restaurante, hasta que un día hablé con su madre y ella lo convenció. Yo estaba seguro de que no pasaría nada, tal vez había sido algo de una sola vez. Si esta persona estuviera acosando a todos los clientes, seguro ya la habrían echado. Con muchas dudas, mi hijo fue conmigo al restaurante. Poco a poco pude ver cómo le volvía el brillo a los ojos. No había rastro de la mujer extraña y él comenzó a sentirse cada vez más cómodo. Pasamos una gran noche cenando juntos. Parecía que todo lo que había sucedido quedaría en el pasado como un recuerdo malo y extraño. Fuimos al auto y el estacionamiento estaba vacío, lo cual era bueno ya que nuestra acosadora tampoco estaba. Subimos al auto y arranqué. Pero en ese momento sucedió lo que más temía. Frente al auto, impidiéndonos avanzar, la mujer disfrazada nos estaba saludando. Su disfraz seguía ensangrentado y, al igual que la última vez, se veía como sangre fresca. Sus saludos ahora eran mucho más creepy. Esta vez movía la mano violentamente. En cuanto la vio, mi hijo empezó a llorar como si hubiera tenido pesadillas con ella durante días. Sabía que le había afectado, pero esto era mucho peor de lo que pensaba. Toqué el claxon para que se moviera, pero en lugar de escucharme, solo se acercó más, caminando frente al auto e incluso subiéndose al capó. Me puse el cinturón rápido mientras escuchaba a esta loca caminar sobre el techo. Aproveché la situación para intentar acelerar, pero como si intuyera que iba a hacerlo, se acostó y metió la cabeza por la ventanilla, mostrándonos un gran cuchillo en el proceso. Aceleré, pero en cuestión de segundos perdimos el control y chocamos contra un poste. La mujer se había caído por el accidente, así que aproveché la oportunidad para agarrar a mi hijo y correr de regreso al Wendy's. En el camino, la mujer me alcanzó en segundos y me tiró al suelo. Mi hijo cayó lejos y mientras le gritaba que fuera al restaurante a reportar lo que estaba pasando, la mujer intentó presionar su cuchillo contra mí. Era muy fuerte. De alguna manera, su fuerza igualaba a la mía, que de por sí no era mucha. Mis brazos empezaron a ceder y el cuchillo se acercaba cada vez más a mi garganta, hasta que de repente todo terminó. Un guardia de seguridad me quitó a la mujer de encima y yo, muerto de miedo, me levanté. Respiré hondo porque todo había terminado, pero un grito de guerra me devolvió a la realidad. La mujer corría a toda velocidad y de un salto se abalanzó hacia mí para clavarme el cuchillo. El de seguridad la atrapó en el aire, le quitó el cuchillo y la retuvo hasta que llegó la policía. Cuando le quitaron la máscara, mi hijo se rompió en pedazos y yo me quedé en shock. Esa persona no era una empleada de Wendy's, era mi exesposa, la madre de mi hijo. Tiempo después confesó que se disfrazaba para asustar a mi hijo y que ya no quería pasar tiempo conmigo ni tener un matrimonio como el que teníamos. No tenía intención de desvivirme, pero esa noche todo se salió de control. Había tomado cosas ilícitas que le hicieron perder la cabeza y por eso toda la sutileza de su plan desapareció.
entró en un estado de euforia y con un cuchillo ya en la mano, quiso eliminarme y dejarle a mi hijo un trauma que nunca olvidaría. Después de eso me quedé con la custodia de él. Todavía va a ver a su madre a prisión, pero ya no quiere verla. Siempre lo convenzo para que vaya, para que la perdone, pero tengo que decirles la verdad, yo nunca la voy a perdonar. Desde ese día, cada vez que mi hijo y yo vamos a Wendy's, tenemos miedo. La comida sabe mucho más amarga y solo pensamos en irnos. Y seguimos mintiéndonos, diciendo que todo lo que pasamos no nos afectó. A final de cuentas, aunque terminó en la cárcel, mi exesposa, como la mujer disfrazada de la niña de Wendy's, se salió con la suya. Cuando era adolescente tenía una novia que se llamaba Olivia. Ella era adolescente igual, estaba en la universidad, era 2 años mayor que yo y mucho más madura. Era el ser humano más amable que había conocido. Vivíamos en el mismo vecindario, jugábamos juntos, fuimos a la misma escuela hasta que se graduó y teníamos el mismo grupo de amigos. Así que no fue una sorpresa para nuestros papás cuando les dijimos que estábamos saliendo. Ella tenía 19 y yo 17 cuando los dos empezamos a trabajar en un Wendy's cerca. Era una sucursal pequeña, casi siempre iban estudiantes universitarios y de secundaria. Queríamos comprar un auto para que pudiera ir a verla a la universidad, que estaba como a unos 15 kilómetros de mi pueblo. Estábamos emocionados por tener nuestro propio auto y no tener que pedirle a nuestros papás el suyo. La mayoría de los fines trabajábamos hasta tarde y seguido nos ofrecían cerrar. Esto nos permitía pasar más tiempo juntos. Aunque Olivia era mayor que yo, pues era una chica bajita en comparación a mí, un jugador de fútbol de 1,90. Además, si nos quedábamos a cerrar, pues nos pagaban más, lo que significaba más dinero para ahorrar y comprar el auto antes de que terminaran las vacaciones. Estaba muy feliz de pasar tanto tiempo con Olivia, sin pensar en que serían los últimos instantes que me quedaban con ella. A esa edad habíamos planeado toda nuestra vida juntos. Me emocionaba estar con ella en la universidad comunitaria, aunque podría haber estado en las universidades de la Ivy League con mi historial deportivo. Sin embargo, quería estar con ella, así que decidí ir a la universidad comunitaria. Una noche, mientras estábamos trabajando, como de costumbre, entró un grupo de mis amigos de la secundaria para comer algo rápido. Yo era bastante popular, así que todos me saludaron y me pidieron su comida. Esa noche de nuevo estábamos solo Olivia y yo en el restaurante, ya que nuestros compañeros tuvieron una emergencia. Mis compañeros se divertían en uno de los cubículos mientras Olivia y yo preparábamos sus pedidos. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sam se acercó al mostrador. Hola Sam, ¿quieres otra cosa además de tu orden? No, Jack, solo vine a decirte algo. Sabes que mi papá es policía, ¿no? Bueno, es que un compañero alguacil le acaba de avisar que hay un asesino suelto en nuestro condado. Está atacando a dueños de tiendas, trabajadores, camareros, sobre todo que estén solos en las tiendas y restaurantes en la noche. Ustedes trabajan hasta tarde. Cuídense, ¿ok? Olivia estaba escuchando mientras Sam nos advertía. Ok, Sam, gracias por avisarnos. Vamos a tener cuidado. Y bueno, Sam regresó a su mesa donde estaban mis otros amigos. Después de que se fueron no hubo más clientes, así que mejor nos fuimos. Una semana después, Olivia y yo nos dimos cuenta de que habíamos juntado el dinero para comprar el auto que queríamos. Con la ayuda de mi papá compramos el auto y estábamos muy felices de conducir hacia y desde el trabajo todos los días. Era un Toyota negro, nada lujoso, pero al menos era un primer paso hacia nuestro futuro. Recuerdo que estábamos muy felices. A principios de julio, una noche, mis compañeros se fueron temprano para ver una película que acababa de estrenarse. Aunque ahora no necesitábamos dinero, todavía disfrutábamos trabajando hasta tarde. Así que esa noche también estuvimos más que felices de cubrir a nuestros compañeros. El auto estaba estacionado justo enfrente de la entrada, en el estacionamiento. Oliva estaba limpiando los mostradores y yo acomodando las mesas. Fue entonces cuando escuchamos que se disparaba la alarma de nuestro auto. Fue tan fuerte que por un segundo nos confundimos. No había nadie en el restaurante además de nosotros, y en la última hora tampoco habíamos visto a nadie ahí. Esto pasó cuando no había cámaras de circuito cerrado, así que ni siquiera podíamos mirar la transmisión para ver si había alguien. La alarma seguía sonando. Alguien tenía que hacer algo para detener el ruido. Unos minutos después vi la escena más horrenda de mi vida. No recuerdo por qué levanté la vista, pero cuando lo hice, lo vi a él,
Estaba de pie con la cara pegada contra la ventana del restaurante y sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni nada. Tenía cara de loco y una sonrisa como de enfermo. Estaba muerto de miedo de solo mirarlo, pero cuando me di cuenta de que Olivia seguía limpiando los mostradores, mi miedo se disparó hasta el cielo. Ella no se había dado cuenta de esta persona, seguía ocupada limpiando el maldito mostrador. El hombre y yo nos miramos a través del vidrio. Su sonrisa no vaciló ni un centímetro y su cabello oscuro y apelmazado estaba pegado a su cara. Su piel era amarilla y tenía una textura antinatural. Tenía un enorme cuchillo de carnicero en la mano, el cual levantó y me mostró por la ventana. Me sentí impotente en ese momento. Vi al tipo correr hacia Olivia detrás del mostrador mientras yo estaba ahí parado junto a nuestro auto en el estacionamiento, mirándolos desde afuera. No importaba cuán rápido corriera, estaba seguro de que iba a eliminar a mi novia. Me sentía verdadera y totalmente impotente. Aún así, corrí hacia las puertas y abrí la entrada principal de un golpe. Salté detrás del mostrador y vi el cuerpo de Olivia sin vida, cubierto de sangre y con marcas de cuchillo en todo el cuerpo. Estaba muerta y el cuchillo yacía a su lado. Me arrodillé, sostuve su cuerpo en mis brazos y lloré. Sin embargo, noté una cosa. El asesino no aparecía por ninguna parte. No había puerta trasera en el restaurante ni ninguna otra salida, y seguramente no había salido por la entrada principal. Entonces, ¿a dónde se fue? No me acuerdo qué pasó después, ni cómo llegó la policía, ni por cuánto tiempo estuve sosteniendo su cuerpo inerte y ensangrentado. La siguiente cosa que recuerdo fue al detective diciendo que era un caso cerrado y que yo era el asesino. Había encontrado mis huellas dactilares en el arma homicida cuando, de hecho, nunca la había tocado. Además, no encontraron ninguna huella de pisadas además de las mías o las de Olivia detrás del mostrador, lo que concluía que yo era el asesino. No importó cuánto traté de convencerlo de que yo no era y que había un tipo que hizo esto, nadie me creyó. Ni mis papás, ni la policía, ni mis amigos. Ahora estoy parado frente al mismo restaurante Wendy's en el que trabajamos después de 35 años de estar en la cárcel. Hasta el día de hoy, no pude encontrar la prueba del hombre de los ojos negros que eliminó a mi novia y echó a perder mi vida. ¿Fui yo quien realmente la eliminó? ¿O hubo otro hombre? ¿O a lo mejor un fantasma? No sé. ¿Qué piensan ustedes? Cuando era niña, mi madre me dijo que el miedo era una emoción que requería ser conquistada, pero en caso de que fuera imposible luchar contra ella, la mejor solución sería huir. Nunca parecía entender lo que quería decir hasta hace 3 meses, cuando por fin me encontré en una situación aterradora. Pero antes de comenzar a contarles mi espantosa historia, me gustaría presentarme. Me llamo Mari. Cuando me gradué de la escuela secundaria, me aceptaron en una universidad de otro estado. Estaba feliz de mudarme de la casa de mi familia, ya que no tenía paciencia para soportar las peleas de mis papás. Al principio estaba muy feliz, nunca me había sentido tan libre en la vida. Sin embargo, a medida de que pasaban los años, comencé a enfrentar las consecuencias de mi falta de atención a las clases. Me advirtieron una y otra vez y finalmente me expulsaron de la universidad por materias que había reprobado. Nunca tuve el valor de contárselo a mis papás porque temía que me obligaran a vivir con ellos de nuevo, y eso era algo que no quería ni de broma. Como no podía quedarme en el dormitorio, tenía que encontrar un lugar para vivir, y para poder pagar la renta tenía que trabajar. Busqué trabajo desesperadamente, busqué en internet con la esperanza de encontrar un empleo adecuado, pero no pude encontrar ni uno. Después de unos días, terminé de mesera en Wendy's. Era mi primera experiencia laboral, así que me costó adaptarme a tener una carrera. Pasaron unos meses y me di cuenta de que me había acostumbrado a trabajar ahí. Obvio, me cansaba de vez en cuando, y a veces los clientes groseros me sacaban de quicio, pero además de eso, estaba muy feliz trabajando ahí. No era consciente de que esta hermosa primera experiencia laboral estaba a punto de convertirse en una pesadilla. El día que pasó ese evento horrible fue hace 3 meses.
Fue un día ajetreado y todos estábamos cansados. Cuando llegó la hora de cerrar, otros 2 compañeros y yo nos quedamos para el cierre. Uno de ellos era un señor mayor que muy rara vez hablaba con alguno de nosotros. No sabíamos nada de él, pero siempre sonreía gentilmente y me agradecía cada vez que lo ayudaba. Se llamaba David, y esa era la única información que tenía de él. El otro era Liam. Era un tipo muy delgado, de unos 30 años o más, tenía bolsas negras debajo de los ojos, su piel estaba sucia y olía como a un perro mojado que hubiera estado viviendo dentro de un basurero. Aunque no tenía un aspecto muy miserable, mirarlo me daba escalofríos. Era una persona muy habladora que disfrutaba contando las mismas historias una y otra vez. ¡Qué asco de verdad! Cuando estábamos a punto de cerrar el restaurante, Liam se me acercó como si yo estuviera emocionada por escuchar sus historias. Una sensación de aburrimiento me empezó a llenar el corazón. Le dije que olvidé limpiar los baños y me fui. Obvio, era una excusa para alejarme de él. Entré al baño y comencé a esperar. El baño no necesitaba limpieza, ya que yo lo había hecho media hora antes, pero por desgracia, con Liam cerca, el baño era el único lugar donde podía encontrar algo de paz. Mientras esperaba 5 minutos, con la esperanza de que los demás terminaran sus quehaceres para poder irme a casa lo más rápido posible, escuché pasos que venían hacia el baño. El sonido se detuvo y escuché un golpe en la puerta. Era Liam. Me dijo que estaba aburrido y que quería hablar conmigo. Con voz frustrada le dije: «Estoy ocupada, Liam, ¿por qué no vas y platicas con David?». Parecía no entender o no importarle mi frustración, ya que de inmediato respondió: «Todo el mundo sabe que a David no le gusta platicar. Quise hablar con él, pero me aburrí muy rápido. Además, a mí me gusta mucho platicar contigo». Sentí el cambio repentino en su tono cuando dijo la última frase. Su voz se volvió inquietante. La verdad, no respondí. Empezó a hablar sobre su vida, pero su tema de conversación cambió rápido a su vida sexual y lo bueno que era en la cama. Mientras hablaba, podía escuchar el sonido de su respiración. Obviamente me molestó su plática y le dije que me dejara en paz. Con una voz maliciosa me dijo: «Puedo mostrarte lo bueno que soy en la cama si quieres». Una vez más le grité: «Déjame en paz, Liam». Mi voz hizo eco en el baño. Después de un par de segundos comencé a escuchar golpes como si estuviera tratando de romper la puerta. Por suerte, fui inteligente como para cerrarla con llave, pero este hombre estaba loco y quería abrir la puerta a la fuerza. Grité pidiendo ayuda, grité tan fuerte como pude con la esperanza de que David pudiera venir a ayudarme. Después de un rato, Liam pudo romper la puerta porque se paró ahí, justo delante de mí. Clavó sus ojos en mi pecho y sonrió. Abrió los ojos tanto que pensé que se le iban a salir de las órbitas y me dijo: por supuesto que quieres que te satisfaga, mi amor», dijo mientras comenzaba a acercarse a mí lentamente. En ese momento escuché el sonido de los cristales rompiéndose y cuando miré detrás de Liam vi a David con una botella rota en su vieja mano temblorosa. Me di cuenta de que David le había roto la botella de vidrio en la cabeza a Liam. Aunque la sangre brotaba de su cabeza, Liam actuaba como si nada hubiera pasado. Continuó caminando hacia mí, me agarró con sus manos esqueléticas. Me di cuenta que tenía mucho más fuerza de la que pensaba. Quería defenderme, pero mi cuerpo estaba totalmente congelado. David saltó sobre Liam y quiso quitármelo de encima. Liam lo empujó tan fuerte que cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Sentí como si mi cuerpo estuviera paralizado. No podía mover ni un solo músculo. Cuando pensé que todo había terminado, escuché la voz de mi madre en mi cabeza diciéndome que luchara o escapara. Siguiendo el sabio consejo que me dio cuando era niña, encontré la fuerza para salir de mi estado de parálisis. Empujé a Liam hacia atrás. Él trató de agarrarme de nuevo, pero pude escapar de él. Mientras corría, escuché las sirenas de la policía. Al ver las luces rojas y azules brillando, cuando vi la patrulla frente al edificio, sentí una sensación de alivio. 2 oficiales corrieron hacia mí. Yo estaba fría, todavía en shock por lo que acababa de pasar. Las lágrimas me brotaron de los ojos. Lloré y les conté lo que pasó. Mientras les contaba la historia, uno de ellos miró detrás de mí y gritó: «¡Se está escapando!». Empezaron a correr y los vi perseguir a Liam por toda la calle.
Los observé mientras desaparecían en la oscuridad de la noche. Después de un momento, escuché disparos. Los policías regresaron y me dijeron que lo habían atrapado. Aparentemente la policía tuvo que dispararle a Liam 9 veces antes de que cayera al suelo. Les dije que David estaba adentro inconsciente. Corrieron y salieron del restaurante cargando a David. Me dijeron que al parecer estaba bien. Luego me platicaron que David escuchó mis gritos, llamó a la policía y esa fue la razón por la que pudieron llegar tan rápido. Le agradecí a David, les agradecí a los oficiales y les pregunté qué sabían sobre Liam. Me dijeron que, considerando la forma en que resistió las balas, era posible que Liam estuviera bajo la influencia de una sustancia. Renuncié a mi trabajo en Wendy's al día siguiente. Llamé a mis padres y les conté lo que me pasó. Mi papá me exigió que regresara con ellos de inmediato. Normalmente esto no me pasaría, pero después de todo lo que ocurrió, la idea de volver a la casa de mis papás se veía como buena opción. No sé por qué Liam se puso tan loco, pero según la investigación policial, seguramente era adicto a sustancias ilícitas y tenía una mente inestable. Aunque sé que está muerto, todavía me despierto por la noche viéndolo en mis pesadillas acercándose a mí y diciendo: «Por supuesto que quieres que te satisfaga».